Hola, ¿qué tal amigos? Hoy haremos un recuento por la historia política de Irán. Bueno, lo primero que sé que hay que saber de la historia política de ellos, antigua y actual, es que la religión es algo muy importante para ellos, por esencia religiosa. Bueno, comenzaremos antes del siglo XX. Como se sabe, Irán es de descendencia árabe, imperio persa, y los líderes se rotaban, los líderes tenían un nombre que era el Shah, y se rotaban en dinastías que peleaban entre ellos por el poder. Entonces, durante este periodo hubieron varias dinastías en el poder, pero dinastías muy inestables y débiles, que tenían poco respeto ante las personas, generaban conflictos internos y además de eso también generaban conflictos internos que lo que provocaban era que perdían parte de su territorio conquistado o por pelear una parte descuidaban otra y eso lo único que generaba era discordia. Así se estuvo disputando peleas con otros imperios, peleas internas, hasta que llegó la dinastía de Callar, una dinastía muy importante. ¿Por qué? Porque esta dinastía logró unificar Irán tanto, tanto exteriormente como internamente. Fue la que delimitó los límites que conocemos hoy en día, logró establecer un orden y organizó el país en demasiados aspectos, como económicos, con otros imperios, etcétera. Bueno, esta dinastía estuvo entre 1700 a 1900. Ya llegando al siglo XX, ocurrió algo. Entre rusos y británicos se querían pelear el territorio iraní. ¿Por qué? Por el petróleo, un recurso valioso para ellos. Lo que hicieron fue dividir el país y cada uno cogió como que un pedazo. Pero, como se sabe, al poco tiempo estalló la Primera Guerra Mundial, en la que las potencias usaron suelo iraní como base militar y como también puntos de ataque para atacar a sus enemigos, más que todo Gran Bretaña y Rusia. Bueno, al terminar la Segunda Guerra, el Shah Hamad Qajar negoció con los británicos un trato en el que les daba prácticamente la libre explotación del petróleo, pero a cambio de eso ellos recibieron infraestructura ferroviaria, préstamos, un préstamo de 2 libras esterlinas, consejeros británicos para el Shah y armamento militar. Bueno, gracias a esto crece el descontento en la población iraní. ¿Por qué? Por la incursión de los occidentales en su tierra. Lo que provocó la creación del Partido Comunista Iraní, que ese partido organizó varias protestas con diferentes sectores y caen los presos políticos y se crea discordia. Pero el Shah los reprimió todos prácticamente y acabó con el partido. En 1925 sube al poder un nuevo Shah apoyado por los británicos. Este no tiene un pensamiento malo, la verdad desarrolló el país, fundó varias universidades, modernizó la educación primaria y potenció la infraestructura ferroviaria, que era la que comunicaba a todos los países, a todas las ciudades que tenía. Bueno, con esto aumentó el descontento de los iraníes y todas esas cosas fueron lo que iban a llevar a que estos fueran los últimos Shah. ¿Por qué? Porque sentían que estaban perdiendo sus costumbres religiosas. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial, el Shah a cargo, antes de declarársele a favor de Hitler, porque Irán era un punto estratégico muy bueno para las tropas alemanas para entrar a Rusia y también a Rusia para recibir apoyo de los aliados. Entonces, antes de que el Shah se declarara, ¿qué pasó? Lo invadieron los aliados. Y al verse invadido, eh, nombró un nuevo Shah, que era su hijo mayor, llamado Mohammad Reza Pahlavi. Él colaboró con los aliados en la guerra, lideró a los presos políticos de la oposición y lo que hizo fue que al liberarlos, ellos otra vez comenzaron con sus pensamientos nacionalistas y ese nacionalismo se contagió en el pueblo. En septiembre de 1945 se creó el partido del Tudeh, afín con ideologías soviéticas, leninistas y marxistas. Se finalizó la guerra. Irán, al finalizar la guerra,
Irán atraviesa una grave crisis económica en que no tenían recursos primarios, la gente moría de hambre, hambruna en todo el país, una inflación por los cielos, y esto provoca marchas en contra del Shah, obviamente motivadas por el Tudeh, lo cual USA interviene. ¿Por qué USA intervenía? Por lo que siempre se sabe, el miedo al socialismo en el mundo. Entonces USA interviene, le da entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas, lo cual genera un descontento mucho mayor en la población. Y con todas estas revueltas ocurre un atentado al Shah en la celebración de un aniversario de una universidad, en el cual se le culpa a la oposición y a los miembros del partido del Tudeh, lo que crea que los, los arresten y los desaparezcan. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos prestó a la CIA para que crearan como una policía secreta y se deshicieran de casi mayormente toda la oposición del país iraní. Llegamos a un punto muy importante que es el Ayatolá. Bueno, después de todo esto, en 1951, el primer ministro iraní independiza el petróleo, lo que provocó un enfado en los británicos y estos le prohíben hacer uso comercial de él. Él lo retó y mantuvo su posición y entonces los británicos amenazaron con llevar buques de guerra y apoyados por Estados Unidos logran capturar a este primer ministro iraní, lo cual deja que sin oposición y sin el primer ministro el poder todo se centralizará al Shah Mohammad. En 1961 muere el Ayatolá Khomeini. Hago un paréntesis aquí para explicar qué es el Ayatolá. El Ayatolá es el mayor líder religioso y político que tienen los iraníes. Entonces es una persona sumamente importante. Se podría decir que para los católicos en su momento era los papas que nombraban o algo así para dar algo de comparación. Bueno, en 1963 el, el Shah trata de recuperar algo de popularidad entre sus seguidores y abre el pensamiento, introduce el voto femenino, mejora el sistema educativo, beneficia a pequeños productores de empresas y le da una mayor participación a los trabajadores en las fábricas. Pero todo esto obviamente fue impulsado por Estados Unidos, ideas occidentales, lo que provoca un estallido a los musulmanes por sentir que estaban perdiendo sus costumbres religiosas. Ya no era obligatorio usar sus vestimentas tradicionales. Esto los enfadó demasiado. Con esto aparece alguien muy importante, el Ayatolá Khomeini o Khomeini. Bueno, él aparece y provoca grandes revueltas, o sea, provoca grandes aglomeraciones y revueltas con sus discursos religiosos, lo cual hace que tiempo después de que comienza con esto, el Shah lo manda preso, pero tiempo después por las continuas protestas del pueblo y por intentar apaciguar las cosas, lo deja libre. Pero él apenas salió de la cárcel, siguió con sus ideas, siguió con sus discursos, siguió motivando a la gente y esto provocó que lo exiliaran del país. Al ser exiliado del país seguía desde lejos dando sus ideas, dando sus opiniones y esto seguía incentivando a la gente a pelear en contra del Shah. Lo que hizo el Shah fue opresión con los militares, masacres, asesinó al hijo del Ayatolá y todo esto provocó que Estados Unidos viera una guerra ya perdida, en la que decidió quitarle todo el apoyo al Shah y con esto el pueblo iraní consiguió que el Shah abandonara el país y Estados Unidos nombró un primer ministro, un ministro de la oposición obviamente. ¿Qué pasó con este ministro? Este ministro liberó los presos políticos, dejó que el Ayatollah volviera y quitó la censura a la prensa. Al Ayatollah volver, el Ayatollah se le volvió en su contra porque dijo que era un jefe impuesto por las potencias. Y después de esto, nombró otro ministro
y él quedó como la máxima cabeza del poder religioso y político del país. El ayatolá duró así hasta cierto tiempo, hasta su muerte, luego llegó otro ayatolá y ese ha sido el mismo sistema de gobierno desde entonces, desde la revolución de 1979. El ayatolá cabe decirlo que es el que tiene todas las decisiones políticas, que tiene bajo su control las fuerzas militares y hasta las parlamentarias. Bueno, espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias.